equipo número 4 está conformado por Jacqueline Zapata, Karina Grimaldo, Karina Castillo, Laura, Abril, Blanca y su servidora Diana. Como lo pudieron observar en el video anterior, pues nosotros les vamos a hablar acerca de la entrevista de trabajo. Este tema es muy importante en la actualidad, ya que como estudiantes a ser egresados, como futuros profesionistas, pues este tema nos va a ayudar a entender qué tipo de técnicas podemos utilizar en el área de recursos humanos o incluso qué tipo de técnicas nos están utilizando para nosotros en algunos pues entrevistas, ya que pues vamos a tener que pasar por este tipo de proceso en diversas ocasiones para entrar a una empresa. Y bueno, para comenzar el tema vamos a empezar definiendo qué es la entrevista de trabajo. Y bueno, el autor nos dice que la entrevista de trabajo es el proceso de reclutamiento y selección donde el entrevistador analiza a fondo qué tan idóneo es el candidato para ocupar el puesto que se está ofertando. Bueno, pues no tiene en sí mucha ciencia, realmente es, como lo dice aquí, es un proceso del área de reclutamiento que se utiliza para evaluar qué tan competente y la manera en que puede desempeñarse una persona en un puesto. Y bueno, dentro de la entrevista hay diferentes tipos. Yo les voy a hablar acerca de 5 tipos de entrevista. Hay que recordar que estos tipos de entrevista pues se clasifican por la índole de la naturaleza del puesto. Obviamente que no vas a entrevistar de la misma manera a una persona que va para un nivel operativo a otra persona que va para un nivel gerencial, por ejemplo. Y bueno, la primera es la entrevista dirigida. En esta técnica, el entrevistador hace preguntas muy concretas y específicas, dándole muy poco espacio al entrevistado para dar una respuesta amplia. Este tipo de entrevista dirigida es la que se utiliza usualmente en el primer filtro cuando vas a buscar un empleo. Es decir, que solamente te preguntan cuántos años de experiencia tienes, o más bien si tienes experiencia. Y bueno, este tipo de entrevista se utiliza en la primera etapa del reclutamiento, sin embargo no es muy adecuada, ya que debido a que no da margen para dar respuestas, pues no conoce realmente, o sea, no se puede conocer realmente al candidato. Es por eso que nosotros, siendo buenos reclutadores y para los que están en el área de recursos humanos, desde la primera entrevista debes hacer sentir al empleado o al candidato en todo caso como parte de la empresa, es decir, de brindarle esa confianza, explicarle a qué se dedica la empresa, ya que pues la primera entrevista es la impresión que él se va a llevar de tu organización. Y bueno, la entrevista semidirigida es una mezcla entre la anterior y una más o menos libre. En este tipo de técnica, pues el reclutador hace algunas preguntas muy objetivas para conocer en qué has trabajado y si realmente cumples los requisitos que piden para el puesto, pero también puede hacerte preguntas acerca de ciertos temas en los que tú puedes hablar de manera libre y espontánea. Aquí suelen mezclar lo que viene siendo, por ejemplo, una de las preguntas más frecuentes, que es un tema que vamos a ver más adelante, pues es que te cuestionen acerca de cómo pudiste resolver algún problema en tu antiguo trabajo. Entonces ya aquí te está dando el margen para que tú puedas explicar un poquito más acerca de cómo aplicaste tus conocimientos y habilidades para brindar una solución a la empresa. Y en otro tema también puede ser que te pregunten acerca de tu vida personal. Por ejemplo, te preguntan acerca de los hijos, de si tienes pareja, casado, tu estado civil, porque es importante para la responsabilidad del puesto. Obviamente que alguien que tiene hijos a lo mejor no va a tener la misma disponibilidad de horario que alguien que no los tiene. Y hay otro tipo de entrevista que es la grupal. Aquí se convocan entre 6 y 10 candidatos, todos van para el mismo puesto o áreas afines, y se hace una simulación de un problema o de cierta situación y se debate para llegar a una solución. Este tipo de entrevista se lleva a cabo para medir tus capacidades de trabajar en equipo,
liderazgo, toma de decisiones, y es ahí donde el reclutador puede tener un plus para tomar la decisión. Es por eso que en este tipo de entrevistas uno debe de mostrarse como es a sí mismo, pero obviamente destacar los atributos que tienes. Si eres líder, demostrar ese liderazgo, demostrar tu toma de decisiones y la forma en que puedes llegar a resolver un problema, las herramientas que utilizas. Esta técnica se utiliza en diversas empresas, por ejemplo en Cummins, para elegir a sus practicantes, utilizan este tipo de técnica. Los agrupan en pequeñas mesas y de un cierto problema te ponen toda un cuestionamiento de qué actividad tienes, tantas actividades, cuál pondrías al principio, cuál al final y por qué. En esa entrevista siempre hay un evaluador que se queda contigo durante toda la sesión, no habla, no dice nada, sin embargo, está haciendo anotaciones de cada uno de los candidatos, y es ahí donde tú debes demostrar qué tan competente eres en comparación de los demás. Aquí entra pues sí el término de competencia para determinar cómo aplicas tus conocimientos y habilidades en un contexto y en comparación con los demás. La siguiente técnica es la entrevista laboral de panel. En este caso, el entrevistador, más bien hay 3 o más entrevistadores, todos pertenecientes a la organización y que siempre van ligados al puesto o cargo al que tú te estás postulando. Es decir, que puede ser el encargado de área, el gerente de área e incluso el director general. Este tipo de entrevista todos realizan la entrevista pues simultáneamente, rolándose los turnos. Por ejemplo, el director general te puede preguntar de alguna cosa, el subgerente de otra, el gerente de otra, y así, para evaluar pues tu manejo de emociones en cuanto a la presión. Sabemos que, por ejemplo, en las entrevistas muchas veces tendemos a sentirnos nerviosos e inseguros con el hecho de estar frente al entrevistador, que es una sola persona. Pues ahora imagínense estar frente a 3 personas muy importantes de una empresa y que tú estés siendo el candidato entrevistado, pues es un poquito difícil, pero esto lo hacen con el objetivo de medir tu nivel de presión y pues y cómo te puedes comportar ante ciertas situaciones, porque pues este tipo de entrevistas se realiza más que nada a los niveles tácticos y a los niveles de planeación estratégica de las empresas, que vienen siendo gerentes, encargados, o sea que ya tienen un nivel jerárquico más alto, y bueno, sabemos que cuanto más sea el nivel jerárquico mayor, pues mayor será la responsabilidad que debe de tener y mayor son las personas que tiene a su cargo. Entonces este tipo de entrevista es para eso, o sea, para realmente que se tome una decisión certera de que tú eres el mejor candidato. No es lo mismo que a lo mejor una persona opine, no, pues es que sí, te voy a contratar. Eso es lo que se hace en la entrevista dirigida, y en cambio en la entrevista laboral de panel pues ya son 3 personalidades las que te van a estar evaluando y pueden complementarse para elegir al mejor candidato. Y dentro de este mismo ramo pues está la entrevista laboral en línea. Este tipo de entrevista es muy similar a la anterior, pero la diferencia es que pues en la de panel estás, como lo dice la palabra, pues en un panel, en un grupo, en una mesa, y los 3 entrevistadores pues están dirigidos a ti. Y la entrevista laboral en línea pues en cambio es que son, como lo dice su nombre, pues en línea, o sea, consecutivas. A lo mejor un día o a cierta hora te va a tocar ir con el encargado. La siguiente entrevista va a ser con el subgerente, la siguiente con el gerente, y así hasta que cumplan la secuencia y todos y cada uno de ellos te den el visto bueno de que eres el candidato más adecuado. Estos son los tipos de entrevista que existen. Cada uno, como les mencionaba, pues se aplican de diferente manera dependiendo del cargo y la responsabilidad que conlleve el puesto al que vas dirigido. Es importante, ya que
Actualmente pues muchos de nosotros estamos realizando nuestro servicio social y prácticas profesionales en el área de recursos humanos, que sabemos que es un área pues delicada hasta cierto punto, y bueno, la atracción del talento humano es una de las cosas que va a hacer que tu organización crezca. Entonces pues es importante que sepamos identificar qué tipo de entrevista y qué tipo de técnica utilizar para cada puesto.